Saludos, bienvenidos y bienvenida a otro episodio de La Mogolla. Hoy tenemos como invitado a Kurt Miller, un aficionado de las setas en Puerto Rico y los hongos también. Y entonces me topé con tu página en Instagram de los hongos en Puerto Rico. Se llama Fungi Puerto Rico, por eso decidí titular el episodio de esa forma, ¿no? Y Sí. me fasciné porque me topé con la página justamente después de haber visto el documental Fantastic Fungi, Ujú. ¿no? Es un documental muy interesante sobre los hongos. Y nada, dije, déjame escribirle a esta persona, ¿no? Que maneja esta página, a ver qué me dice. Ujú. Y me topé contigo, así que Te bienvenidos a La topaste Mogolla. con un gringo. Sí, sí, Sí. sí, me dijiste que llevas en Puerto Rico ya casi 6 años. 6 o más, yo diría entre 6 y 7 años, sí. Sí, sí, y qué interesante, ¿no? Que menciones eso, porque ahora mismo hay tensiones en Puerto Rico de forma Sí. social, pero hay una confusión también que me gustaría aclarar, aprovechar y Ujú. aclarar aquí. Hay personas que están culpando a la nación puertorriqueña de ser xenofóbica Ujú. o de ser discriminatoria, ¿no? Contra los gringos y realmente no es contra el gringo como tal, porque Sí. gringos han existido en Puerto Rico por mucho tiempo. El Ujú. problema es la cuestión de las excepciones contributivas y cómo eso causa gentrificación. Hay personas que se dan cuenta y otras que no. Ese no es el caso Ujú. tuyo. El caso tuyo, tú llegaste, Sí. te fascinaste con los hongos en Puerto Rico, con las setas, te casaste con una puertorriqueña y estás en Puerto Rico actualmente estudiando esto. Sí, exacto. Y estoy tratando de como devolver am, a la gente local lo que yo he aprendido como em, estudiando los hongos, porque para mí Sí, es algo importante si queremos em, como salvar el ecosistema de la isla. sí, Y como yo también me interesa el tema de setas comestibles. sí. Y es un recurso que no se usa mucho en Puerto Rico. Es un recurso que se puede ayudar en cuanto a bueno, la situación de la comida en Puerto Rico. Como mucha comida llega de afuera, es un recurso que tenemos localmente, que se podría aprovechar de ese recurso si la gente em, tenía em, esa educación. Sí, Sí. entiendo. Me gustaría que nos hables un poquito de ti, de tu experiencia, ¿no? Llegando a Puerto Rico y ese contacto inicial, ¿no? Con las setas comestibles en Puerto Rico. Y después me gustaría que mencionaras más o indagaras más en lo que estabas mencionando sobre el ecosistema, porque explicarnos, Sí. ¿no? Porque hay muchas personas que no saben mucho sobre los hongos. Yo soy una de ellas. Ahora es que me vengo a educar en esto poco a poco, Ujú. ¿no? Pero me gustaría que indagaras más sobre cómo las setas o los hongos pueden ayudar mucho al ecosistema puertorriqueño, ¿no? A que siga mejorando. Ok, sí. Primero quiero decir que voy a estar usando la palabra hongo, o puedes que esté usando la palabra zeta. Lo que pasa es que en Puerto Rico tiene que ver más por la cultura del idioma. Sí. Cuando tú dices, por lo menos aquí, cuando uno dice hongo, automáticamente la gente visualiza o piensa en hongo de pie, o una Mm, enfermedad o algo así. sí, Pero hongo significa el reino fungi. sí. Y
Y cuando digo seta, estoy hablando de los macrohongos, que es lo que yo personalmente dedico a documentar setas, que son macrohongos. Y setas son hongos que tienen cuerpo fructífero, que tienen tallo y sombrilla. Son los más llamativos porque existen mucha diversidad de microhongos, que son los que son celulares, como los yeast que habíamos hablado Sí. antes del podcast. Pero en Puerto Rico existen muchos microbiólogos que dedican a los microhongos y pocas que dedican a los macrohongos o las setas. Yo, cuando me mudé acá, conocí a la micóloga del Forest Service en el Yunque, la doctora Jean Lodge. Y ella ya se retiró. Pero ella llevaba como 20 años aquí estudiando setas en el Yunque y es un fuente de conocimiento de setas y como no se puede como decir cuánto ella conoce. ¿Cuánto ha contribuido, ¿no? en el Sí, conocimiento de los hongos en Puerto Rico? mucho. Quiere decir que Y ella es la persona que más conoce sobre el tema en la isla. sí, yo diría que ella es la que más conoce y yo diría la que está también a su nivel es la doctora Sharon Cantrell y ella es de aquí, ella es puertorriqueña y ella sigue aquí, así que cuando yo encuentro algo bien interesante y tenemos que documentarlo bien o publicarlo, yo comunico con ella. Ella es profesora en Universidad de Turabo. Ok. Sí, pero ella em, bien conocedora. Eh, Wow. y ¿Y qué te atrajo a las setas? ¿Ya tú llegaste con ese interés cuando llegaste a la isla o fue algo que se fue desarrollando con el tiempo? cuando llega a la isla, estaba más interesado en aves. Ok. Y, pero yo ya tenía interés desde pequeño en las setas. Yo Ok. recuerdo, yo soy del área de Seattle, Ok. de Kirkland, Washington. Um, y ahí hay muchos parques y no están lejos los bosques, muchos pinos que son, o coníferos, que son árboles simbióticos con setas. Sí. Y yo recuerdo en mi vecindario Sí. haber encontrado bastante variedad, pero cuando llegué aquí me di cuenta que la diversidad tropical es bien distinto. No hay casi nada seta en común que se puede encontrar allá y acá. Y, y otro dato interesante es que las setas tropicales no todo documentado o la documentación es pobre em, hacia las setas tropicales. Y cuando dices setas tropicales, ¿te refieres a las de Puerto Rico nada más o la de todo trópico, la de todo lugar o país que tengan bosques Em, trópicos? Bueno, cuando digo tropical, yo refiero a Puerto Rico, pero también a América del Sur y América Central. Ok. Eso es el neotrópico, porque en Asia la cultura hacia las setas en Asia tropical es más positivo. Sí. Por lo menos en el Caribe,
no hay casi ningún grupo o ninguna isla que recoge setas. Entiendo. Existen, por ejemplo, en Haití, hay una seta um, que ellos recogen para comer, pero es algo bien raro en el Caribe. Ok. Pero tenemos retos en el trópico. Por ejemplo, las setas no duran tanto en el trópico. En Estados Unidos o en sitios templados o fríos como en donde yo me crié, Sí, el bosque es como una nevera para las setas. Se guardan, sí. se duran bastante tiempo. Aquí, con la humedad y el calor, nace una seta y al otro día está muerto. No muerto como tal, porque la seta es como el fruto de un organismo y el organismo sigue debajo de la tierra y están Exacto. adaptadas a nuestro clima, pero el fruto o el cuerpo fructífero, la seta como tal, no se dura tanto en el trópico. Me gustaría que indagaras un poco más en eso porque es algo que no es obvio. Nosotros vemos a los hongos Sí. vemos el fruto como el hongo, pero Ajá, realmente está debajo de la tierra, sobrevive este ambiente tropical en Puerto Rico, pero ajá, el fruto, pues quizás no. sí. Ok, ok. ¿Y cómo tú describirías el hongo debajo de la tierra? Porque es algo bien difícil de visualizar, ¿no? Sí. Bueno, esa, esa parte del hongo se llama el micelio y son Ok, como un red de neuronas o se puede pensar como los raíces de una planta, pero son más ramificados, hay más como micelio en cuanto a como el largo que una raíz, por ejemplo. impresionante. Pero sí, eso se llama micelio. Y esa es la parte que se podría ver si vieras un tronco cuando está húmedo, se ve como los hilitos blancos. Sí, Y eso es el micelio. Y lo que está haciendo es, está aguantando, si tienes un tronco podrido, está aguantando la forma del tronco. Es como sí. una malla, ¿verdad? Que Ok, está como aguantando ese tronco y también como manteniendo humedad y agua dentro de ese tronco y creando un hogar para muchos insectos, para otros organismos, microorganismos. Es algo sumamente importante el micelio. sí. Em, Que tiene una parte importante dentro de la dinámica ecológica, ¿no? Del lugar para Ujú, mantener vida y recrear. exacto. A mí me Y gustaría como que indagaras también en la parte, ¿no? Que juega, la parte importante, yo diría, o hasta central, que juega los hongos en la descomposición, ¿no? De vida y en la composición de otra vida, ¿no? En la nutrición de vida nueva. sí, Porque nosotros morimos y la descomposición, ¿no? Hay hongo envuelto ahí, sí, pero de ahí exacto. nace algo nuevo también, ¿no? Cómo nutre la tierra. Es un balance como que dictatorial, Ujú, sí, porque nada la puede interrumpir, pero al mismo tiempo esa dictadura causa ajá, diversidad en la vida, ¿no? sí. Causa un ambiente bien vivo Sí, en los cuando tú te bosques. mueres, Sí, no, realmente no te mueres, te haces te estás nutriendo, si lo estoy diciendo bien, pero muchos otros organismos y no solo hongos, pero bacterias, sí, cosas así. Quiero decir que yo, em, mi interés en las setas es más por la taxonomía y la diversidad y no tanto, yo no he estudiado tanto
por ejemplo, su rol en el ecosistema. Okay. Pero yo sí conozco bastante el rol de los hongos, o por lo menos lo general, lo básico. Okay. Y uno de mis intereses tiene que ver con eso, que son los hongos micorrízicos. O me gusta decir, si no estás, o si no conoces em, esa palabra, más bien decir como simbióticos, Okay. y tienen simbiosis con plantas. Em, ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo se describiría ese proceso? bueno, es como una conexión entre el hongo y el raíz de la Okay. planta. Okay. Em, y el micelio em, cubre la capa de afuera del raíz y así comparten nutrientes. Como sabes, bueno, los hongos, como sabes, dicen que son más cercanas a los animales que a las plantas, Sí, el ¿verdad? reino de los hongos es más cercano, sí, a los Y eso es animales. Interesante. y eso se ve en el modo nutricional de las plantas comparado con los hongos y los animales. Las plantas llevan a cabo ese proceso de hacer azúcares con el sol, Okay. ¿verdad? Y en los hongos y en los humanos, nosotros derivamos los nutrientes de materia orgánica, que estamos Sí. haciendo un proceso químico en nuestros estómagos para sacar aprovecho de um, la energía de la comida. Sí. Y puedes pensar en los hongos como un animal que tiene su estómago para afuera, y Ujú. eso es el micelio. No tienen una cámara, eh, ¿verdad? Para digerir la comida, pero tienen el micelio metido en sitios húmedos y protegidos. Por eso están debajo de la tierra. Están Entiendo. protegidos, y están eh, reciclando la materia orgánica. Quiere Y decir, para ver si voy siguiéndote, el mycelium, ¿no? A lo que te refieres como sí, macilio. Macilio es que sí. es la Mis- traducción. Micelio, Micelio. ajá, Pues eso está debajo de la tierra y eso está constantemente en comunicación con las raíces de las plantas exacto, y siempre está. constantemente intercambiando nutrientes. Ajá, sí. Y ese micelio em, está como los hilos son más finitos que los hilos de una raíz, por ejemplo. Ok. Así que pueden Ok. meterse en más como sitios para buscar comida, ¿verdad? Entiendo. Y es Entiendo. como una extensión del red de los raíces del árbol. Es el micelio de la seta simbiótica con ese árbol. Y eso es la seta micorrízica, se llama. Ok. Pero está intercambiando como azúcares para nutrientes como nitrógeno, carbón, que más fácil, em, que le hace más fácil a la seta como ganar esos nutrientes. Y hay un intercambio que beneficia a los dos organismos. Y ese proceso se llama o ese modo de ser se llama micorrizas. Micorrizas. Y pregunta que te hago, Kurt, el micelio, ¿es Ujú. algo que crece rápidamente, es móvil o se queda siempre en el mismo lugar? ¿Cómo funciona No, ese hongo debajo de la tierra? si ese hongo, si has visto un plato de agar, por ejemplo, tú pones como una espora en un plato de agar,
Estos son los platos que usan en los laboratorios. Sí, Bueno, ese va expandiéndose el micelio del hongo. ok, Y en la naturaleza eso pasa también. Si cae un tronco y empieza a degradarse, bueno, eso es nutrición y el hongo tiene que estar capaz de como ir moviendo a través del piso del bosque em, para áreas con más nutrición, va alimentándose, ¿verdad? Y en algún momento ese alimento se acaba y entiendo. tiene la capacidad de crecer sus hifas, que es el componente del micelio, crecer y va como moviéndose a través del bosque. Quiere decir que sí es móvil, pero bajo el modo de la expansión, Ajá, expandiéndose es como se mueve. Y entonces necesita siempre nutrirse, ¿no? Para poder seguir viviendo. Quiere sí, decir que si la vida muere, ¿no? Alrededor de ese mismo ambiente, pues ya ajá, consume el nutriente de lo muerto, ¿no? sí. Y a Y lo ayuda mejor, también a crecer nueva vida dentro del mismo lugar. sí, exacto. Y a lo mejor Impresionante. está en comunicación con el árbol y está diciendo, bueno, si tú me das como azúcares adicionales, yo te busco más comida, ¿verdad? Tienen como esa comunicación entre sí. Pero eso es Pregunta, algo. ¿cómo el micelio le busca comida a un árbol? Bueno, eso es, como dije, eso es algo que yo no estudio, pero Ok, ok. estoy diciendo lo básico. Lo básico, sí. Y sabemos que eso pasa, que están móviles a través del micelio, pero hay otro modo, por supuesto, de como llegar a nuevos sitios, y eso es como formar la seta y debajo de esa sombrilla está produciendo esporas que son móviles em, y se dispersan a través del viento en muchos casos, pero hay una diversidad de modos que se podrían dispersar y hasta como a través de animales que los ingiere y Sí. y van a otro sitio, y en los heces se nace una colonia de micelio de nuevo. De nuevo, entonces quiere decir que ella se reproduce por las esporas. Sí, por las esporas, sí. Ok, Pero como el micelio se puede como romper y mover a otro sitio y sigue expandiéndose. sí. Así que, Para y que eso las es, personas que no conozcan, ¿no? Sobre las setas y lo demás, el espora es como si fuera un polvo, ¿no? Que bota la sombrilla del sí, hongo. ajá, si conocen, estábamos antes de la grabación, estábamos hablando de una seta como una aquí, se llama el puffball, Ok, calvatia. Y está bien común en las gramas de Puerto Rico. Es una seta comestible aquí. ok, Mucha gente los busca. sí, Pero, por ejemplo, cuando se pone viejo, cuando está maduro, eh, se vuelve como color violeta y se pone ok, blandito y hueco con mucho polvo adentro. Y esa seta, su estrategia de reproducirse es como em, dentro de esa bola, cuando se le cae encima, por ejemplo, algo o lluvia, se sí, bota mucha, como un nube de polvo, y ese polvo son las esporas. ok. Y se llevan por el viento y se van Así como es que ella dispersando. expande. Sí, Ok, exacto. ok. Pero si, si si te creciste en Puerto Rico, o si Ujú, te criaste en Puerto Rico, quiero decir,
a lo mejor tienes memorias de, a ver, como eh, en los campos de béisbol o donde haya grama, como Sí, haber encontrado esa seta y haberlo pisado y bota un montón de esporas. de esporas. Qué Sí, interesante, ¿no? El pensar que yo me he sentado a pensar, esta especie, ¿no? Este reino tiene que ser consciente. Tiene que ser ajá, consciente porque resuelve problemas. sí. Alimenta árboles, descompone vida, ayuda a componer vida nueva, se expande. Es Sí. como que resuelve, ¿no? Y se comunica con otras especies. Ujú. Porque yo diría, se puede decir, ¿no? Que tiene una mejor comunicación con las plantas que tenemos nosotros, por Sí, ejemplo. tienen. Sí. Y no sé si has escuchado del hongo zombie, los No, que están capaces de básicamente dictatorial, eso es. sí, Son bien dictatoriales sí, hacia los insectos, porque lo que hacen es que em, infectan los insectos y, eh, y se los coloniza, pero el sistema nervioso y se los controla. Y estos insectos están inoculados de hongos, ¿verdad? Pero sí. aún siguen vivos por bastante rato. Y lo que hacen es que los vuelven locos, de decirlo de una manera, y los obligan a trepar muy alto en un árbol, por ejemplo. Em, y de ahí se los matan y una seta sale detrás de la cabeza Sí. y de ahí crean esporas y todos los insectos en el piso se infectan de nuevo de esas esporas. Y eso es su modo de... Recuerdo ahora haber visto eso en Fantastic Fungi, si no me equivoco. Sí, ajá, sí. Explican eso, ¿no? El hongo zombie, sí. Es una posesión. Ella posee al insecto y lo obliga, ¿no? Obliga a ese insecto a volar hacia otros lugares. Es una cosa bien interesante. Me acuerdo ahora, sí. Eh, wow, Pero en Puerto Rico debemos ser bien wow. orgullosos Sí, porque en el trópico eso es algo que yo he documentado varios, que sean con avispas, que sean con hormigas o beetles, diferentes insectos, porque yo diría que hay más diversidad en Puerto Rico y en el trópico que de esa tipo de seta que en ningún otro lugar del mundo. quiere decir que ese proceso, ¿no? De la Z zombie, tú lo has documentado varias veces Ajá, en sí, Puerto con Rico. Ok. oruga, o sea, larva de mariposas, y la polilla, muchos insectos se infectan de ese hongo. Y lo interesante es que estos no son el mismo hongo, sino varias especies. Cada especie tiene su huésped, tiene su insecto. Oh, em, wow. o sea, si encuentras una alevilla y una avispa que son infectados, tienen Sí, especies diferentes porque se han evolucionado juntos, ¿verdad? ok. Em, Quiere decir que cada Z escoge a un animal en particular sí. para pasar ese proceso. Wow. Y gracias a Dios son insectos nada más, no, no hay mamíferos con esa Z. Sí. Yo creo, mira, a veces nosotros le valoramos la vida de un animal más que otro y Sí. la naturaleza como tal realmente no le interesa No ese tipo discrimi- de... No discrimina, discrimina. Sí, exacto. no discrimina. Las setas pues quizás cogen los insectos porque saben muy bien que lo más grande va a caer también y de Ujú. ahí es un gran banquete, ¿no? De Sí, nutrición. exacto. Brutal, brutal. ¿Cuántas setas has observado en Puerto Rico? Em, yo lo tengo aquí, pero
debe ser cerca, son cientos, Wow. pero no sé cuánto exactamente, pero tengo un número bastante específico en el sitio de Mushroom Observer, que es el sitio donde todas las fotos que tengo, yo lo he subido a ese sitio. Es un sitio de ciencia ciudadana. Ok. Y, em, y eso es algo que he querido o que quisiera mencionar. Sí. La importancia de la ciencia ciudadana y lo fácil que es realmente como ser científico ciudadano. Sí. em, y me, me gusta ver cómo eso em, se ha hecho más popular en Puerto Rico. Sí. Y eso tiene que ver con las redes sociales. Sí. Que como yo tengo Facebook, por ejemplo, y yo diría que la única razón por qué lo uso es para como identificar setas, para administrar nuestro grupo de setas de Puerto Rico. Así que las redes sociales no tienen que ser tóxicos. Exacto. Sí. Se puede hacer bien en los redes. Y es una manera fácil de hacerte experto. Yo diría que yo me he podido hacer bastante, bueno, yo no quiero referirme como experto, pero yo he aprendido bastante y todo gracias a las redes, que la comunidad que tenemos, el grupo que tenemos se llama Hongos de Puerto Rico, donde gente de toda la isla pueden postear fotos de setas que encuentran en Puerto Rico. Sí. Y yo puedo vivir en un lugar de Puerto Rico y saber dónde, porque en Puerto Rico tenemos varios ambientes, varios ecosistemas. Exacto. Y cada ecosistema tiene una diversidad diferente de setas. De setas. Y es Um, cierto lo que tú dices, la cuestión de las redes sociales puede ser tóxico, sí, pero yo lo veo más como un instrumento, ¿verdad? Los ajá, instrumentos sí, pues se pueden usar para cosas negativas como cosas positivas. En sí, este caso podemos obviamente indagar más en la información de las setas, que es bien desconocida en Puerto Rico, ujú, y publicar, ¿no?, información y que la gente se entere y que otras personas, otros científicos ciudadanos, ¿no?, como habían mencionado anteriormente, puedan saber que tú existes y tú los conoces a ujú. ellos y se Sí, conectan y pueden ir yo he a diferentes conocido lugares. Sí, exactamente eso. Yo he conocido y conectado con otros micólogos a través del mundo. em, y se hace ese aspecto de colaborar, sí. se lo hace mucho más fácil. Em, ¿Dónde, Así dónde que has notado, dónde has notado más diversidad de setas en Puerto Rico? ¿En Mayagüez, donde estás en, viviendo, o en otro pueblo? en la montaña, en la cordillera, em, y tiene que ver con la diversidad de setas tiene que ver con la diversidad de plantas. Em, y yo diría que bueno, eh, en bosque primario, por ejemplo, tú vas a encontrar mucha diversidad. Pero lo que pasa en Puerto Rico, casi todo en algún momento se ha arrastrado em, o por la agricultura o por huracanes Mm, y no existen casi bosque primario en Puerto Rico. Cuando digo entiendo. primario, quiero decir que no se ha tocado. Em, Que es eh, un bosque virgen. sí, bosque virgen como nativo. Y esa es otra cosa, que muchas especies de plantas se han traído de afuera. Sí. Y lo interesante y lo que nadie ha documentado es que con plantas extranjeras traen hongos
o setas Extranjeras. extranjeras. Así que Ok. tenemos como matas malas o weeds, como setas Sí. que son de Asia, por ejemplo, pero Sí. ahora se encuentran aquí. Y eso puede ser algo interesante porque muchas veces lo que hacen es como um, sobrecompetir o outcompete las Sí. especies nativos. Y Entiendo, eso entiendo puede que pasar con ya setas. que la competencia entre zetas existe y Sí, entonces es un peligro. sí. ¿Lo ves como algo positivo o negativo la introducción de zetas extranjeras que compitan con con las locales en Puerto Rico? Bueno, yo, yo lo veo como malo, porque no, para mí no está bueno que un hongo tiene, como un hongo extranjero tiene em, avantaje sobre un hongo nativo. Sí, sí, Eh, sí, que posiblemente tenga una ventaja, ¿no? sí, exacto. Sobre el hongo local. Y entonces, Kurt, qué alimenta o qué nutre más la diversidad de los hongos en un lugar? ¿La diversidad de plantas o los animales también tienen mucho que ver con esa nutrición? Las plantas mayormente, Las porque plantas, ¿ok? sí, sí, porque los hongos casi siempre tienen algo que ver con las plantas, o si son patógenas, o si los están digiriendo, o tienen simbiosis como micorrizas, por ejemplo, que beneficia a los dos. Hay todo modo de vivir con los hongos. Como hay tantos hay hongos que atacan a las plantas y ayudan a las plantas y todo sí, o como entre esos dos modos. Ok, Existe de todo. Pero entiendo. hay muchos hongos, por ejemplo, que solo se dan o muchas setas que solo se dan con una Ujú. planta en específica. Y eso es algo más que quería tocar, es que en Puerto Rico ya se están listando algunas setas como amenazadas, em, ¿Hay setas que están bajo peligro de extinción bajo peligro de extinción, que se están listando. Eh, y porque, por ejemplo, hay setas que solo se dan con la uva playera. ok, Y lo que pasa en Puerto Rico es que no sé si conoces la uva playera, pero es sí, como dice el nombre, como playero, se encuentra en la costa sí, y hay mucho desarrollo descontrolado en la costa y está aumentando, está poniendo peor. mm, Em, por ejemplo, dato curioso, alguien me estaba hablando de la cotorra puertorriqueña y sí, como no está como viviendo muy bien en el bosque, en el yunque, que está en sí. la montaña. Y alguien me estaba diciendo, eso es porque, un biólogo, em, porque son originalmente de la costa. Pero lo que pasa es que ya no tenemos bosques en la costa. Ok, ok, Em, y ok. eso afecta, así que si estás afectando, eso es una manera fácil de decir que esta seta está amenazada, porque si la planta, su huésped, está amenazado, eso Sí. sí, eh, eso significa que la seta también está bajo amenaza. Exacto, sí, que lo que quieres decir es que si amenazas una especie, amenazas a todas las demás que dependen de ese ambiente. Sí. Entonces, si los bosques en la costa no existen, pues obviamente Ujú. la cotorra puertorriqueña, ¿no? Las iguacas, pues Ajá. han migrado, ¿no? Hacia la montaña y así también, Sí. pues afecta a otras especies como las setas que solamente Ajá. existen donde están las uvas playeras. Qué Y no cosa, oye. necesariamente en el caso de la cotorra que ellos escogieron la montaña, es que las Sí, que los crían y los tienen como
en cautivo, los crían en cautivo. Es el lugar que ellos han escogido para criarla. Para criarla. Y Wow. otra amenaza es el nivel del mar que está subiendo, y eso está Sí. poniendo más salado a todas las tierras de la costa. Y, y los hongos, tanto como las plantas, no aguantan la salinidad la salinidad alta que trae eso, como el aumento del nivel del mar. Que tú sepas, no existen hongos debajo del mar. Sí, hay hongos acuáticos, sí, Wow. existen. Pero esos son microhongos y eso es algo que no estudio porque no tienen Sí. como, no es como que te van a hacer una seta con tallo y sombrilla debajo del mar. Estos están flotando en el océano Ok. y muchas veces son unicelulares, pero es un grupo interes, interesa- bien interesante, sí. No, sí, sí, definitivamente, porque ya estamos viendo, ¿no? Cómo se ha adaptado, ¿no? A los diferentes ambientes para poder sobrevivir. Y son, ¿cuántas especies de hongos existen? Innumerables. Bu- No, no, es una cosa em, impresionante. existen, em, bueno, cientos de miles por lo menos. Sí, es Em, impresionante cómo las esporas pueden flotar en el aire, pero Ujú, también existen hongos unicelulares, como mencionaste, ¿no? Que viven en el mar sí, también, ajá. flotando. Una cosa impresionante, de verdad. Y la reproducción de estas setas, porque estaba leyendo así por encima un artículo sobre cómo se reproducen. Algunas son sexuales, otras son asexuales. Ujú. Y Bueno, yo, pues wow, como que esa diversidad. sí, por ejemplo, como el llevar un poco de tierra y traerlo a nuevo sitio. Tú, cuando arrancas un pedazo de tierra, también está inoculado de micelio, Sí, casi obligado. sí, Si lo llevas a nuevo sitio y el sitio está apto con humedad, se va a continuar a crecer. Y eso es una manera em, asexual de reproducirse. ok, Em, ok. pero el sexo en el hongo, el resultado de dos, no, es que esto no es mi especialidad, pero el resultado de como eh, aparearse es la espora. Eso es la Sí. forma sexual de los hongos. Pero existen otros hongos que pueden crear esporas asexuales. Y eso es, eh, y eso se ha evolucionado a través de varias setas. Wow. Um, por ejemplo, hay uno que se ha encontrado aquí. Sí. um, y te voy a explicar un poco para que sepas cuán complicado es la vida de setas. Esta seta se encontró aquí, no sabía la ecología, pero se encontró el micólogo Tim Baroni en las 80s. Y, y resulta que esta seta alimenta de, de las caquitas de un escarabajo, Ok. eh, la larva de un escarabajo debajo de la tierra. Wow. Y el micelio coloniza esas, no sé cómo decirlo, pero sus desperdicios. Sí, 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 em, el excremento, excremento. la mierda, Ajá. como dicen en Puerto Rico, Sí, sí, sí. el excremento, pero no excremento cualquiera, sino de una larva pequeña, Sí, bueno, es una larva grande porque son escarabajos grandes, pero así que si ese escarabajo fuera amenazada, por ejemplo, sí, si la población estaba bajando em, o disminuyendo,
Eso significaría como por su ecología, que también esa seta está, y es una seta rara. Yo no lo he encontrado, pero yo lo conozco por lo que han publicado. Y esa seta sale, no está bien vistosa, pero tiene sombrilla y un tallo grande, finito. O sea, alto y finito. Y encima de la sombrilla está como lleno de polvo. Y ese polvo son un tipo de esporas asexuales que se producen por el tejido. Y debajo de la sombrilla, claro que hay láminas o agallas, que ahí es donde se producen las esporas sexuales. Y tienen los dos modos a la vez. Y ese es un ejemplo de una seta que se encuentra aquí y con una ecología bien raro. Y de esa seta se ha evolucionado. Resulta que de esa seta es como no quiero, bueno, como el fósil viviente de un grupo de setas que no dan en el neotrópico, sino en el viejo trópico, como África y Asia. Sí. Un grupo de setas se llama termitomices. Y los termitomices son setas que están cultivados por los, ¿cómo se dice termite aquí? Comején. El comején. Comején. Básicamente los comején los alimenta el micelio y el micelio produce una sustancia como un metabolito Sí. con nutrición, con azúcares, y tienen ese simbiosis entre el comején y la seta. Y esa seta de a cada rato, cuando llueve, sale de la colina del comején. Y es una seta bien conocido por los africanos porque es comestible y pueden ser una de las setas más grandes del mundo. Y evolucionaron de esa setita que se da aquí con ese simbiosis con la larva de escarabajo. Kurt, pregunta, porque ahora volví a lo que hablamos anteriormente sobre el hongo zombie. Sí. Me llegó a la mente que el comején está poseído del hongo, ¿no? El hongo posee al comején y lo Ajá. obliga a deteriorar el árbol para que muera y ahí seguir creciendo el hongo. ¿Eso es lo que está pasando ahí con el comején? No, con el comején, no, lo que está pasando con los hongos zombies no tienen que ver con plantas, esos viven dentro de los insectos y están Okay. nutriéndose del insecto como tal. Okay. Pero bueno, sí, hay algunos ejemplos de hongos zombie, unos que encuentro aquí que pegan a lo que se llaman insectos escala o escamosos, algo así. Okay. Esos son Insectos insectos escamosos. que están pegados, son como lapitas, están pegados a la planta, pero no mueven. Okay. Em, em, Solo como para subir la planta en su etapa joven pueden mover, pero cuando se pegan a la planta, a la hoja, por ejemplo, no mueven y son cerosos como aspecto de cera. Son unos puntitos en la planta, básicamente. Pero hay un insecto zombie que se lo coloniza y después de comer el insecto, empieza, como el insecto está conectado chupando savia de la planta, pues Sí. el hongo empieza a llevar a cabo ese rol que tenía el insecto y está como nutriéndose de la planta después de comer el insecto, si eso hace sentido. Sí.
Así que estas interacciones son bien complejas y muy pocas conocemos, ¿verdad? Sí, Yo siempre estoy aprendiendo cosas cuando cuando me meto en el monte. Y he descubierto como ciencia ciudadana, porque no sí, estoy adiestrado en todo esto. Em, sí. en, en la escuela estudié arte. Ok. Y eso ayuda a capturar las setas eso me ayuda cuando estoy retratando setas, porque Sí. estoy como En la y esas, observación. sí, la observación, exactamente. Entiendo. Y qué cosa interesante, ¿no? Que en Puerto Rico no se ha desarrollado una cultura eh, que acepte, ¿no? Las setas Sí. y la introduzca a la cultura puertorriqueña como tal. Como que no hay una interacción que conozcamos, ¿no? De la nación puertorriqueña Ujú. con las setas naturales, ¿no? De Puerto Rico. ¿Has comido algunas de ellas que has observado, de las setas comestibles? Sí, yo he comido docenas de setas, docenas de especies que dan aquí. Sí, que Pero hay, tienes que tener el ojo, ¿no? De saber cuál es sí, cuál y no comer una que obligado, pueda hacer daño. sí, obligado antes de comerte una seta, se Ujú. tiene que identificar. Eso es importantísimo. Se Sí. tiene que identificar a nivel de especie en muchos casos. Porque muchas veces Esa se esa puede pel como, ajá, sigue. ah, iba a decir que, bueno, la taxonomía existen especies y géneros. Nosotros somos Homo sapiens como Sí, género y especie. sí, Existían otras especies de humano que son como lo que sea, neanderthalenses o algo así. sí, Pero con las setas, em, muchas veces dentro del mismo género, por ejemplo, hay especies comestibles y hay especies tóxicos y hay especies hasta mortalmente venenosos. Y por eso digo que el identificar y diferentes grupos de hongos son más fáciles de identificar que otros. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos mucha variedad de una seta se llama Agaricus, que es la seta del supermercado. La seta del supermercado se llama Agaricus bisporus. okey. Y en Puerto Rico, en Ay Bonito, hay una em, siembra de Agaricus bisporus. Em, y poca gente sabe que esa seta blanquita, el Sí, champiñón, y la grande, el portabello, esa es la misma seta, pero en diferente etapa. okey. Em, La pero Portobello y la que conseguimos, ¿no? En el supermercado como tal. sí, pero en Puerto Rico ese género Agaricus se encuentra mucho en el monte, sitios urbanos, en la composta, em, pero algunos son comestibles y algunos son tóxicos. Así que, y ese grupo está bien difícil, casi hace falta como hacer el ADN, como secuenciar el ADN para saber qué especie tienes, especialmente en el trópico donde pocas se conocen. Entiendo. Estuvimos hablando fuera del aire, ¿no? Que hay una poca interacción entre la nación puertorriqueña y los hongos en Puerto Rico. Eso es Ujú. dado a, ¿tú crees que eso es dado a diferentes accidentes, dado a la ignorancia de cómo identificar un hongo de otro y hay personas que se hayan envenenado o muerto Bueno, o, o- o es por otras cosas? ¿No hay mucha literatura sobre esa interacción? no hay mucha literatura, así que te voy a decir unos disparates que son mis teorías, porque la gente aquí Sí, no son positivos hacia las setas o que le tienen miedo a los hongos. sí, Primero es la del em,
terminología o del idioma de hongo, Sí, el porque decir no hongo tenemos, es algo, el suena decir negativo, hongo es sí. algo asqueroso, sí. Sí, Ok, el 2 es que en Puerto Rico existe un hongo em, que es bien común. Es cuando la gente se da cuenta de una seta en Puerto Rico, siempre es la misma seta porque está grande, está vistoso y nace en áreas urbanas donde hay mucha gente. ok. Es bien Grama, visible, sí. nace en patios, todo el mundo tiene patio o tiene acceso como el parking del supermercado. Áreas donde frecuente donde la gente suele estar. Y esa seta se llama Chlorophyllum molybdites. Es una seta parasol, se llama, porque tiene una sombrilla grande como si fuese un parasol. En Europa y en los Estados Unidos, esa seta se come, pero en Puerto Rico tenemos una especie diferente Mm, um, y causa problemas con el estómago, causa vómitos, um, distrés gastrointestinal. um, Pero esa es otra teoría mía, porque las setas no se comen, porque la que todo el mundo se encuentra y se nota por primera vez, esa es una seta tóxica. entiendo, sí. Que la Em, relación como tal, en su mayoría, es con algo tóxico y por ende, pues no hay una sí. relación que haya crecido lo suficiente, ¿no? Me interesaría, ¿no? Indagar un poco más en eso y a ver cómo han sido representados los hongos en diferentes literaturas, ¿no? En literatura puertorriqueña, tanto Ujú. histórica como historias cortas o ficticias, ¿no? En la Sí, ficción no, también. no sé mucho de Sí, si están representados en la literatura local, no sé. interesante. Em, pero otra teoría, o bueno, esto es menos teoría y más como un hecho real, es que em, lo que sabemos de setas comestibles en América del Sur y en el trópico muchas veces tiene que ver con la sabiduría de los indígenas, de la Sí, gente indígena. Por ejemplo, en la Amazonas, donde la diversidad de setas en la Amazonas bien parecida de la de acá. Casi okey. siempre se encuentra la misma seta en los dos lugares, porque somos em, ¿Es tropical? neotropical, sí. Sí, El neotrópico. Pero la gente ahí comen setas. okey. eh, la gente indígena como buscan setas y es parte de su dieta. Pero lo que pasa aquí es que hemos perdido mucho conocimiento de los taínos. Me imagino que los taínos hubieran comido eh, setas en el bosque, porque es otra fuente de nutrición. Pero Sí. Quizás sí, lamentablemente, lo más posible lo hayan observado, ujú, pero hemos perdido mucha información, ¿no? Que hay que recuperar, porque, el miedo a lo tóxico, pues, es algo, común, ¿no? Que le ujú, tengamos algún tipo de repelillo o miedo a lo tóxico, pero al mismo tiempo hay que notar que hay unas cosas que la cual nosotros tenemos en nuestra cultura, que hemos ujú, utilizado, hemos observado que han sido moldeadas, ¿no? Por los hongos o las setas. Por ejemplo, ¿quién no ha jugado Nintendo? Estuvimos hablando de ujú, esos fuera del aire, sí, ¿no? Como el videojuego de Mario Brothers, es envuelto, ¿no? En los hongos. Hay hongos negativos y tóxicos que los matan. Hay otros sí, que les causa crecimiento y botar fuego y lo demás. San Nicolás también, ¿no? Santa Claus como tal. La ujú, cuestión de los hongos, el sombrero, ¿no? Representa el hongo. Hay muchos duendes también sí, que ahí me imagino que están refiriéndose, ¿no? A los hongos alucinógenos, ujú. ya que mucha gente tiende a ver duendes y cosas, ¿no? En sus visiones. ¿No te has topado con hongos alucinógenos en Puerto Rico que hayas consumido? No sé si has tenido esa experiencia allí.
Bueno, no quiero autoincriminar, ¿verdad? Porque Sí, esa sustancia sigue siendo sí, ilegal al nivel sí, federal. sí. Pero lo que pasa en Puerto Rico, no hay nadie buscando gente que están buscando psilocibina, que es el compuesto alucinógeno. Entiendo. No hay autoridades buscando gente que... em, y como estaba diciendo antes del podcast, estábamos hablando, en Puerto Rico, si existía una cultura de recoger setas en el pasado, y sigue siendo parte de la cultura, es la gente que buscan setas en las fincas de vaca o las fincas de ganado, pero em, porque como estamos en el trópico, aquí crece una seta alucinógena, se llama Psilocybe cubensis, Ok, y es bastante grande, nace de la misma, em, los heces de la vaca, sí. em, o puede ser caballo también, no importa. La gente aquí dicen que solo se encuentran con la vaca cebú y se busca por la noche en luna llena, pero la verdad que se podría encontrar, no importa que sea día o de noche. ¿Ese Eh, hongo nace de cualquier excremento que esté afuera en el ambiente o de animales en específico? sí, hay una variedad de hongos coprófilos, y hongos coprófilos son los que eso es un buen fuente de alimento, el estiércol de Sí, un ganado, porque sí. ya el ganado, a través de las bacterias en su estómago, ya ha rompido bastante, como digerido, o ya ha hecho la composta más, em, bueno, ¿cómo La decirlo nutri. de una manera? Sí, ya ha rompido la celulosa de la grama y está ahí como un paquete para una seta seguir digiriendo y aprovechando de esos nutrientes de la grama. Y existen varias setas que eso es su sitio de crecer obligatoriamente, como, em, y hay más que una seta alucinógena que se da aquí en Puerto Rico que crece con estiércol de ganado. Por Perfecto. ejemplo, otro grupo se llama Paneoles cyanescens. Eso es una setita más pequeña, pero más poderosa que el cubensis. Pero lo que Ok. pasa es que está difícil distinguir de otros paneoles que crecen eh, como hay como 4 o 5 especies de, Sí. de paneoles que crecen con, Y cuando dices que es más poderosa, ¿en qué sentido? ¿Cuán potente es o su por, capacidad de por sobrevivir? su peso, por su peso tiene más psilocibina que el cubensis, Ok, que es más grande, ¿no? Tiene más masa. pero son más chiquitos, así Ok, que tienes que ok. cosechar más, pero tiene más contenido por Interesante. peso de psilocibina. Entiendo, Pero, entiendo. ok, em, las fincas de ganado son un solo hábitat donde se podría encontrar setas alucinógenas en Puerto Rico, porque Ajá. en Puerto Rico tenemos varias especies de setas, se llaman derrumbe. Derrumbe es una seta que, bueno, realmente son varias especies de seta del género Psilocybe, que es la misma Psilocybe cubensis, pero son setas nativas de Puerto Rico. Yo digo Ok. que cubensis no es nativo de Puerto Rico porque las vacas no son nativos de Puerto Rico, ni los caballos. Ok, sí, sí, ¿Ah? lo que estás diciendo es que Ah, es una como estaba seta. diciendo antes, que Sí, con las cosas que se traen aquí también traen setas claro. extranjeras.
Y para exacto. mí esa es una seta extranjera. Se encuentra también en Asia, por ejemplo. Sí, que no es Em, nativa. sí, en ese sentido no es nativo, aunque casi, bueno, en la cultura es algo nativo, ¿verdad? Em, pero en Puerto Rico, en la montaña, con la arcilla, existen varias especies de psilocibe. em, y el derrumbe se llama psilocibe styrolescens. Eso es algo con el mismo tamaño de cubensis y se encuentra grupos de eso creciendo de la arcilla en las fincas, en áreas con más altura. No necesariamente en la costa, pero si vives en Santurce, por ejemplo, y como yo vivía un año en Santurce y yo vivía una seta se llama Gymnopolis, que son rust gills, como o agalla. No tiene, realmente no se traduce en español. Sí, que no tiene traducción al español. Sí. Sí, sí. Em, pero eso es otro que he encontrado con como un montón saliendo de troncos urbanos Wow. que tiene psilocibina. Y nadie lo conoce. Imagínate si la gente eh, lo supiera. Sí, Ahí en la misma ciudad que nacen cada vez que llueva. sí. Impresionante cómo han podido estas setas, ¿no? Crecer, ¿no? En lugares tan diversos, que Ajá, realmente no importa el ambiente, si hay lluvia, si hay vida, tiene que sí. haber hongos, porque la descomposición tiene que surgir, la nutrición también, así que ella está haciendo un papel clave, ¿no? Ujú, Tiene un papel clave dentro de ese balance natural. Bien interesante. Entiendo que tienes, que subes fotos, ¿no? De tus observaciones en la página mushroomobserver.org. La voy a compartir en nuestras redes, ¿no? Para que las personas que vean el podcast o lo sí, escuchen, la cuenta se, sí, KOM o KOMILI 277, sí, eso 277. es Yo mi cuenta. lo voy a compartir para que lo observen y puedo también compartir a lo mejor algunas fotos que hayas sacado que tienes incluidas en tus redes para que la Ajá, gente vea cuán precioso también se ve sí. los hongos y qué lindas se ven las setas también, ¿no? Obviamente tiene que ser un buen fotógrafo, pero ya que tú has practicado en eso, tienes buenos ángulos y se ven muy bien y Bueno, lo voy yo a soy compartir. puro fotógrafo del celular. Ok, Em, de celular, no pero se ven tengo, bien, se ven muy bien. yo estoy haciendo cosas que em, cualquier persona se podría hacer. Sí, sí. Mira, me Sí. gustaría, como yo pueda, ¿no? Ayudar a expandir la información sobre este tipo de práctica Ujú. de la ciencia ciudadana. Me gusta ese término, ¿no? Porque hay Sí, personas que quizás tienen la pasión, pero no tienen los credenciales, pero sí pueden sí. ayudar a expandir un campo nuevo. Nada, Kurt, te agradezco tu tiempo, agradezco la disponibilidad y de Ujú, verdad que muy interesante. Me gustaría hablar con otras personas, ¿no? Que estén envueltos en todo esto, los microbiólogos que estudian el micelio y la profesora que habías mencionado, ¿no? De Turabo. Sería muy sí, interesante hablar con ella sí, también ella, para seguir difundiendo esto. sí. Precioso, sí. Muchas gracias, Kurt. Y a todos seguidor y seguidora de La Mogolla, recuerden Ujú, las redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcasts como La Mogolla PR. Estamos en Facebook también. Y nada, Kurt, te agradezco un montón de tu tiempo y para adelante. ujú. Sigue trabajando esa área porque hace mucha falta. Sí, Se gracias nota. por la oportunidad de compartir con gente, eh, bueno, con otros puertorriqueños de este tema que no se toca eh, Exacto, mucho. Sí, exacto. A tus órdenes, de verdad que sí. Aquí bienvenido siempre. gracias. Gracias a ti.